plantea 5 procesos principales en la vida de los proyectos: el inicio, la planeación, el control y monitoreo, la ejecución y finalmente el cierre del proyecto. Durante la iniciación y planeación se determina lo que se debe hacer. El proyecto se desarrolla bajo un control y monitoreo de la ejecución de lo planeado. Y finalmente se concluye el proyecto cuando los alcances y los objetivos sean logrados. En el nivel de actividad de los participantes en el proyecto varía según los procesos a realizar y el tiempo. Esta figura muestra cómo los procesos del proyecto se traslapan e interactúan de manera impredecible a medida que el proyecto evoluciona. Aquí vemos cómo la planeación se sobrepone con la ejecución, el monitoreo y control, en virtud de que puede haber cambios en la planeación, ya que el plan se va refinando a medida que el proyecto progresa. De hecho, la planeación es un proceso iterativo. Esta presentación trata esencialmente con los subprocesos del proceso de planeación. El PMBOK da las pautas para la administración de tiempos del proyecto y describe los procesos requeridos para asegurar que el proyecto se complete a tiempo. El grupo de procesos de planeación ejecuta los siguientes procesos: la definición de las actividades, el secuenciamiento de las actividades, la estimación de los recursos requeridos, la estimación de la duración de las actividades y el desarrollo del cronograma. La guía del PMBOK da directrices para desarrollar proyectos, pero debe ajustarse a las necesidades de cada proyecto. Una parte considerada como esencial en los proyectos ocurre durante la iniciación y la planeación. De hecho, en la iniciación se determina lo que se va a hacer, quién lo hace, cómo, cuándo y cuánto costará. Estos procesos son tan importantes que a ellos se dedica la cuarta parte de los esfuerzos del proyecto, ya que un proyecto que comienza bien, con un buen plan, seguro termina bien. En el capítulo 6 del PMBOK se detallan los procesos de la planeación del proyecto. Indica que el cuerpo encargado del proceso de la planeación identifican, definen y maduran el alcance del proyecto, el costo del proyecto y planifican las actividades del proyecto. El grupo de procesos de planeación es responsable de la creación de la estructura del desgloso de trabajo, de la definición de las actividades, de la estimación de los recursos requeridos, la estimación de la duración, el establecimiento de la secuencia de las actividades, la estimación de los costos, la preparación del presupuesto, la planificación de recursos humanos y el desarrollo del cronograma. Se obtienen una serie de documentos y herramientas como productos de la planeación. Aquí se observa cómo el PMBOK relaciona los procesos de iniciación, planeación, ejecución y monitoreo y cierre con los grupos encargados de ejecutarlos. La planeación del proyecto incluye los procesos que van antes de la procuración, ejecución y operación. El plan del proyecto comprende una serie de documentos en el que se contemplan acciones futuras, como ya se mencionó. El grupo también determina lo que se va a hacer, quién lo hará, cómo, cuándo y con qué recursos. Este video presenta una interpretación de los procesos recomendados en la guía del PMBOK, que incluye la selección del equipo de trabajo, el establecimiento de la carta constitutiva del proyecto, la creación de la estructura del desglose del trabajo, la definición de la matriz de responsabilidades, el desarrollo de la red de precedencia de las actividades, la construcción del diagrama de Gantt, la definición del plan de recursos y finalmente el establecimiento del presupuesto. Debe tomarse en cuenta que la planeación del proyecto incluya el acopio y análisis de información que sea suficiente para que los participantes en los proyectos identifiquen los posibles riesgos, definan una estrategia para mitigarlos y puedan hacer el mejor uso de los recursos para lograr un proyecto exitoso. Lo primero es la selección del equipo. Esto depende del tipo de empresa que desarrolla el proyecto y de la organización. El equipo lo conforman
el grupo de personas que pueden o no ser de la misma empresa, que están encargados de llevar a cabo el proyecto, es decir, quienes trabajan en él. El segundo paso es redactar el acta constitutiva del proyecto. Consiste en elaborar un documento que autorice de manera formal el inicio del proyecto y documentar las necesidades y las expectativas de los interesados. El acta constitutiva establece una relación entre la organización ejecutante y la organización patrocinante. Se designa en ese entonces el administrador del proyecto, quien es responsable de coordinar el proyecto y liderar el equipo para cumplir con los objetivos del mismo. A veces se los llama líder, otras veces coordinador o director. Las especificaciones, los objetivos, los alcances y obligaciones también se establecen en el acta. Después de intercambiar propuestas y contrapropuestas, en una ceremonia se reúnen los participantes, el patrocinador, el administrador del proyecto y el equipo. Aclaremos que el patrocinador es quien autoriza la inversión y quien tiene la última palabra al momento de las grandes decisiones. Con su firma en el acta ratifican su acuerdo en los objetivos, los resultados concretos o entregables y los eventos de entrega que marcan las fechas en que se van a completar las partes importantes del proyecto, así como la cantidad de recursos asignados, el tiempo requerido y el costo. Aquí se muestran sus equivalencias en inglés, que por ejemplo, los participantes son los stakeholders, el patrocinador es el sponsor, las metas son los milestones, etc. Los procesos de selección del equipo de trabajo y la elaboración del acta constitutiva las ejecutan el grupo de procesos de integración. El siguiente paso es tener un panorama que muestre la magnitud de lo que se va a hacer. Para ello se crea la estructura de desglose de trabajo o estructura detallada, más conocido como el WBS por sus siglas en inglés, Work Breakdown Structure. Consiste en hacer un diagrama que muestre la descomposición del alcance en las tareas necesarias para completar el proyecto. La estructura de desglose de trabajo es un diagrama de cajas que en forma jerárquica muestra el producto final y productos intermedios, así como la forma en que se realiza por una subdivisión de trabajo. El WBS es muy útil, ya que cuando el trabajo se desmenuza en sus componentes, es más fácil entender por qué se requieren los recursos y cómo se debe proceder. En el diagrama del WBS se asocia a cada caja un resultado entregable que puede ser un producto, una obra, un documento, un software, etc., los cuales se realizan a través de paquetes de trabajos tratando que sean independientes unos de otros. Empieza con el objetivo final y sucesivamente desglosa los entregables. Aclaremos que los paquetes de trabajo son la serie de tareas que deben hacerse en conjunto para lograr un entregable único. En este ejemplo que se muestra, se tiene el objetivo final, que es la construcción de la ampliación en un segundo piso de una casa. Los trabajos importantes son la elaboración de planos, el trámite de los permisos, etc. Y son paquetes entregables de trabajo, la aplicación de yeso y pintura en las paredes y otros similares. La guía PMBOK recomienda un sistema de numeración de acuerdo a los niveles de la jerarquía del WBS. La numeración, como en el índice de capítulos y secciones de un libro, facilita la localización de las tareas en la estructura de desglose del trabajo. Además del número, cada caja podrá tener un nombre, la descripción y puede agregarse el esfuerzo estimado, los entregables y posiblemente el costo. Si la subdivisión se hace con pocas tareas de obras muy grandes, se puede escapar detalles que dificulten el control y monitoreo del proyecto. Por el contrario, si la subdivisión del WBS es en muchas tareas pequeñas, facilita la planeación y la calendarización, pero puede
dar origen a una supervisión excesiva e innecesaria. Cuando se crea un WBS por primera vez, no suele tenerse una idea clara de cómo definir los componentes en los niveles, o estimar los tiempos para completar las actividades, o asignar responsabilidades a las actividades, así como no saber calcular el costo de las actividades. Esto se va aprendiendo con la práctica. De hecho, hacer un plan es un proceso, ya que en él se plasma la extensión, la intención de acciones futuras. Durante la ejecución del proyecto, la referencia a la estructura de desglose del proyecto es obligada para constatar que el proyecto cumple con los productos a entregar según lo acordado. Una vez aclarado lo que se tiene que hacer, el siguiente paso es establecer quién lo hace. En su proceso para identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación se plasman en la matriz de responsabilidades. La matriz de responsabilidades es una tabla que define los roles de los participantes en las columnas y atribuye las responsabilidades en las celdas para cada una de las actividades o productos en las filas relacionadas con el WBS. En este ejemplo se ilustra los roles de los participantes del proyecto para una ampliación de una sección de una planta química. Se observa que el líder participa como responsable durante todo el proceso. Un punto a destacar es que el líder puede delegar autoridad sobre la ejecución de algunos procesos, pero no la responsabilidad de que salgan bien. Ya que se definió lo que se va a hacer y quién lo ejecuta, el siguiente paso es definir cómo se va a hacer. Con la información del WBS se construye el diagrama de la red de actividades. Existen dos métodos para representar de modo visual la secuencia de actividades. El diagrama de flechas, en el cual se etiquetan las flechas con los nombres dados a las actividades y dentro de los círculos van los números de precedencia de las actividades. El otro diagrama es el de precedencias. Ambos definen el secuenciamiento de las actividades. Más bien muestran cómo se conectan los paquetes de trabajo del WBS. La mayor utilidad del diagrama o de los diagramas es determinar la ruta crítica que contiene a las actividades en las que cualquier retraso en una actividad retrasa a todo el proyecto. Estas actividades son las que mayor atención requieren. Se recomienda hacer una lista con la descripción de las actividades según la secuenciación de las actividades, las dependencias que se presentan y los tiempos de duración. Las dependencias entre las tareas devienen de su relación lógica, como se muestra en este ejemplo, para el lanzamiento de un producto mejorado. En el diagrama de precedencias se incluye mayor información que el diagrama de flechas. Por ejemplo, la fecha más temprana en que puede comenzar la tarea, o la fecha más tardía en la que se puede terminar. La mayor utilidad del diagrama o los diagramas es determinar la ruta crítica que contiene a las actividades en las que cualquier retraso en una actividad retrasa a todo el proyecto. Estas actividades son las que mayor atención requieren. Es común que a estos diagramas se les denote como CPM por sus siglas en inglés, Critical Path Method. Si se aplica la guía del PMBOK como se ha descrito, entonces ya se sabe lo que se va a hacer, quién lo hace, y una vez definidas las actividades, sus tiempos de duración y el orden en que se han de ejecutar, se hace un cronograma. Una herramienta útil para la calendarización es el diagrama de Gantt. Es básicamente una tabla con las actividades en las hileras y las duraciones en las columnas, que definen la línea del tiempo del diagrama. Representa un cronograma del proyecto, en inglés Project Schedule. Permite ver las actividades realizadas y comparar el trabajo planificado versus el trabajo realizado. En este ejemplo se muestra el cronograma para la ampliación de un segundo piso en una casa habitación. Pues bien, ya sabemos qué hacer, quién lo hará, cómo y cuándo. El PMBOK nos indica que un buen plan debe contener la asignación de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Esto significa asignar a cada paquete del trabajo del WBS las horas hombres y el dinero necesarios. Por ejemplo, el registro del valor estimado de del costo de las horas hombres requeridas
para la construcción, como se muestra en este histograma. La definición del presupuesto global se hace después de conocer los costos en mano de obra, los gastos en material, las posibles inversiones en equipo, etc. Normalmente se reportan en gráficas de costo o por ciento de avance acumulados contra el tiempo. Se obtiene lo que se conoce como una curva S por su forma. Puesto que no todo sale exactamente como se planea, debe tenerse mucho cuidado en considerar todos los subprocesos de la planeación y prevenir sorpresas desagradables para lograr los alcances en el tiempo requerido y sin rebasar el presupuesto. Cada líder de proyecto ha de usar sus propios criterios para aplicar la guía del PMBOK como mejor le convenga. La gran ventaja de ajustarse a la guía de PMBOK es que no se tiene que improvisar en cada nuevo proyecto. Hasta aquí se han presentado los conceptos, las herramientas y los procedimientos de los procesos de planeación dentro del área de conocimientos de la administración de tiempos del proyecto, para determinar lo que se va a hacer, quién lo hace, cómo, cuándo y cuánto costará.